Caso práctico, cambio de uso del suelo, presentado por Julieta del Rocío González Guzmán, estudiante de máster en Ingeniería y Tecnología Ambiental, Universidad del Atlántico, de la asignatura MA 298, Investigación del emplazamiento potencialmente contaminado, septiembre de 2021. Tenemos entonces en el planteamiento del problema un suelo que requiere un cambio de industrial a residencial. Son 45 hectáreas de suelo contaminado por una industria que fue abandonada de producción de ácido sulfúrico a partir de la tostación de pirita. Se tienen reportes de muestreos de este suelo que indican que las concentraciones de metales pesados como astato, cobre, mercurio, plomo, antimonio y zinc, derivados de petróleo de cadenas semivolátiles, TPHs, C10, C40, PCBs hidrocarburos aromáticos, PAHs, los cuales todos superan los valores límites de la legislación. También se tiene que en este lugar existen captaciones de agua subterránea. Se propone como medida de remediación la pavimentación de la superficie. Los cuestionamientos que se proponen son los siguientes. Primero, elaborar una metodología para el cambio del uso del suelo. Segundo, análisis de riesgos en las fases de excavación y construcción y también en la fase de uso residencial. Tercero, razonar si la medida de remediación propuesta, que es la pavimentación, es efectiva para culminar cualquier riesgo. En primer lugar, tenemos la metodología del cambio de uso de suelo, cuyo objetivo es caracterizar y recuperar un emplazamiento de 45 hectáreas que fue dedicado a actividades industriales y que requiere el cambio para uso residencial. Para esta metodología se desarrollarán 7 etapas. La primera es un estudio preliminar. La segunda, caracterización del emplazamiento. Posteriormente, el plan de muestreo de suelos y sedimentos. En cuarto lugar, modelación y predicción de la evolución y dispersión de la contaminación en el suelo. En quinto lugar, los métodos geofísicos para la caracterización indirecta de suelos. Sexto lugar, análisis de riesgos potenciales y reales. Y en séptimo lugar, la fase de descontaminación, que es revisar la medida propuesta de remediación, que es la pavimentación. Se tiene entonces como primer paso o primera etapa el estudio preliminar, cuyo objetivo es desarrollar un estudio previo de las instalaciones físicas, tanto in situ, que quiere decir el área directa de influencia, y ex situ como el área indirecta de influencia del lugar, y también de la información histórica del emplazamiento para el reconocimiento de áreas contaminadas. Tenemos entonces que hay que hacer la revisión previa de la documentación de actos administrativos, de monitoreos de agua, aire, suelo, fauna y flora que existan. También revisar todos los estudios del medio abiótico, como estudios geológicos, de hidrogeología, de afología, meteorológicos, paisajismo y morfología. También revisar la documentación de la parte biótica, estudios de fauna, flora, ecosistemas, qué áreas protegidas existen o existían en ese lugar o que están cercanas, fotografías aéreas para una fotointerpretación. También hay que hacer una revisión de toda la documentación de la parte socioeconómica, revisar cuál es la comunidad del área de influencia directa e indirecta afectada, los cambios en el uso del suelo alrededor y también hacer una revisión de las fotografías aéreas de la población existente. Reuniendo esta información previa, estudiándola, posteriormente se hace una inspección in situ para verificar la realidad o la existencia de más información obtenida. Posteriormente viene la caracterización del emplazamiento. Tenemos entonces
4 áreas importantes, como es el estudio de la estratigrafía, de la litología, de la geología estructural y la hidrogeología. En primer lugar, tenemos la estratigrafía, que es la identificación de todos los materiales, revisar todas las formaciones existentes, su composición, la secuencia y la correlación de todos estos materiales rocosos y consolidados. También hay que delimitar todas las unidades estratigráficas, ordenarlas, hacer un levantamiento de estas secciones estratigráficas, interpretación genética de las unidades, correlación y asignación de tiempo y el análisis de las cuencas. En segunda medida se hace el estudio de la litología, que es revisar todas las características físicas de la composición de rocas y suelos. Se debe hacer una descripción visual y manual de los suelos, donde se revisa su color, humedad, consistencia, estado de cementación, estratificación y laminación, y también revisar si hay contenidos de materia orgánica, cuál es su resistencia seca, dilatancia, plasticidad, tenacidad, y determinar si el tipo de suelo es limoso, arcilloso o gravo. Posteriormente hay que hacer una revisión y una descripción visual y manual de rocas. Hay que revisar el tipo y nombre de roca, su color, estado de meteorización, tamaño de grano, cristales. También hay que revisar su textura, dureza en campo de la roca, estratificación, laminación, foliación y blandeamiento y discontinuidades. Posteriormente hacemos una revisión de la geología estructural para revisar el análisis morfológico, geométrico de las deformaciones de los materiales existentes en la corteza terrestre. Aquí en la geología estructural se deben reconocer todo lo que son las cartas geológicas y memorias que estén existentes en los servicios geológicos, también como la información litológica, rasgos topográficos, geológicos, tanto locales como regionales, que existen accidentes geológicos, existen fallas, pliegues y contactos entre formaciones, cambios de pendientes, perfiles de suelo, cobertura vegetal y los cortes expuestos de roca. También es muy importante que el reconocimiento de la dirección e inclinación preferencial de los estratos nos sirva para emitir el perfil promedio del suelo o roca a profundidad. Y finalmente se hace un estudio de la hidrogeología, que es el estudio de las aguas subterráneas relacionando los tres componentes anteriores, estratigrafía, litología y geología estructural, a partir de monitoreos de agua subterránea para establecer los regímenes de flujo, la ubicación de fuentes reconocidas o potenciales también de contaminación, identificar la carga de movilidad, persistencia y toxicidad de contaminantes, determinar las características, posición y espesor de la zona saturada, subsaturada y de recarga en los acuíferos, y también revisar la relación de exceso y déficit y la periodicidad de recarga. En la tercera etapa pasamos a elaborar el plan de muestreo, cuyo objetivo es evaluar la presencia de las sustancias contaminantes tanto en suelo como en sedimentos, especificando sus niveles de concentración en las diferentes áreas del emplazamiento mediante este plan de muestreo. Los objetivos específicos es muy importante determinarlos, ya que de ellos depende la estructuración del mismo. En primer lugar, tenemos que hay que realizar una indagación primaria a través de algunos muestreos exploratorios de suelo y sedimentos distribuidos uniformemente en las 45 hectáreas del emplazamiento. Y como segundo lugar, pues ya se establecer la ubicación de los puntos definitivos de muestreo y de los parámetros a medir y la periodicidad de estos monitoreos, teniendo en cuenta los recursos con los que se dispone. Entonces, en el plan de muestreo se definen los siguientes pasos. Primero, la recopilación de información para identificar los focos de contaminación. Segundo, determinar los tipos de muestreo, que en este caso será selectivo, de rejilla y al azar. También determinar cuáles serán los puntos de muestreo y la frecuencia. Cuarto, los equipos de muestreo. Quinto, los protocolos de conservación, embalaje y envío de muestras. Sexto, el desarrollo de plan de calidad.
Séptimo, el desarrollo del plan de higiene y seguridad, ya que hay sustancias contaminantes que afectan la salud de las personas que van a realizar el monitoreo. Y por último, el plan de el plan de manejo de datos. Cuarto momento o cuarta etapa es la modelación y la predicción. Es necesario tener en cuenta que los modelos matemáticos consisten en, a partir de la observación y de la información que se obtenga del mundo real, se establece un modelo real que se contrasta con un modelo matemático para obtener unas predicciones de lo que sucederá. El objetivo de esta etapa es pronosticar la evolución y la dispersión de los contaminantes en el suelo a través de la simulación de modelos numéricos matemáticos. En primer lugar, se debe establecer un objetivo de la aplicación del modelo, para qué se va a aplicar el modelo. En segundo lugar, documentar cómo funciona el sistema hidrogeológico y sus elementos. Tercero, plantear cualitativa y cuantitativamente este modelo conceptual o modelo real, que es la hipótesis. En cuarto lugar, escogemos el modelo matemático y en quinto lugar, correr el modelo matemático. Las directrices básicas a tener en cuenta son la identificación de las fuentes y vías de transporte y de receptores, identificación del área que se necesita representar, identificar los procesos que deben ser representados por el modelo y decidir de cómo estos procesos se representarán matemáticamente. Es muy importante evaluar si los requerimientos que tiene el modelo se pueden suplir, si podemos tener toda la información que requiere el modelo. En segundo lugar, si el modelo permite que la fuente cambie con el tiempo, es decir, modelar varios escenarios. En tercer lugar, si permite incorporar las principales vías de transporte y receptores. Y en último, si puede representar los procesos clave, que en cualquier caso podría ser la biodegradación. Los modelos que se proponen son, para la zona saturada, AT123D y el BADSAT, y para la zona no saturada, el CSOIL. Las herramientas que se necesitan, aparte de los modelos, serán el LNAPL, OWL y PEST. Los métodos geofísicos en la quinta etapa tienen como objetivo caracterizar de forma indirecta los suelos mediante estos métodos. Se van a aplicar los métodos de inducción de una corriente eléctrica y se interpretarán pues los valores a través de un mapa que revelará que a medida que el penacho o la pluma crece o avanza, va a disminuir la concentración del contaminante. Dentro del análisis de riesgos se han desarrollado 4 etapas o 4 momentos. El objetivo de esta sexta etapa es analizar los riesgos potenciales y reales que tienen los contaminantes presentes en los suelos sobre los factores bióticos, abióticos y socioeconómicos del área de influencia del emplazamiento, tanto en la fase de construcción y excavación o abandono del anterior emplazamiento y también en la fase de uso residencial. Tenemos entonces que los pasos para el análisis de riesgos será primero la identificación de los riesgos potenciales, segundo la identificación del peligro que estas sustancias suponen para los receptores, tercero la evaluación de la exposición que tienen esas personas o esos receptores del contaminante, la exposición que tienen en el contaminante, y por último la cuantificación del riesgo para los distintos receptores. La metodología para el análisis de riesgos que se utilizó fue la RCBA, en donde se conjugan la fuente, el receptor, la vía de transmisión para establecer el riesgo. Tengamos en cuenta que el riesgo es igual al tiempo de exposición
por la toxicidad o la concentración que tienen estas sustancias contaminantes. El análisis de riesgo se elabora a partir de un mapa conceptual en el que, para este caso, es el riesgo de la fase de construcción-excavación y la fuente de esta contaminación son las instalaciones que hay presentes, tanto los tanques, tuberías, almacenes, zona de residuos, en general las 45 hectáreas. Entonces, la vía de contaminación es el suelo, los receptores serán los cuerpos de agua, el suelo mismo, la fauna, la flora, los trabajadores y los equipos y herramientas. En cuanto a los riesgos de los cuerpos de agua, pues la contaminación misma del agua y la intervención es el monitoreo antes, durante y después de los cuerpos de agua, tanto superficiales como subterráneos. Y en caso de que estos monitoreos den valores que no sean aptos para el consumo humano, se debe prohibir el consumo del agua. Posteriormente, el receptor tenemos el suelo, se tiene la contaminación del suelo como riesgo y en la medida de intervención, la remediación del suelo in situ. Para la fauna y la flora presente, pues el riesgo es el detrimento como tal de las especies y como medidas de intervención está el rescate, atención y o reubicación de especies. Para el caso de los trabajadores como receptores, se tiene como riesgo irritaciones, quemaduras, dificultad respiratoria y hasta en algunos casos edema pulmonar, en extremos casos. Por lo tanto, es muy importante el uso de elementos de protección personal aptos, el desarrollo de pausas activas en una zona especial libre de contaminación. Séptimo, charlas informativas sobre contaminantes y el manejo que estos tienen y los peligros a la salud. Implementar programas de vigilancia epidemiológica y atender ciertos casos que se puedan presentar. La presencia de una ducha y lavamanos, el cambio de ropa de trabajo y cuidados en casa como el lavado especial de la ropa usada, el lavado de la cara, brazos y manos y una zona especial para descanso y alimentación. En cuanto a los equipos y herramientas como receptores de ese suelo contaminado, tenemos la corrosión y afectación de las herramientas, entonces hay que hacer una capacitación al personal como medio de intervención, evaluar la escogencia de los equipos y materiales de trabajo que sean resistentes a esos contaminantes y chequeo periódico a equipos y herramientas. Posteriormente tenemos como el aire. En el aire tenemos pues como medio y los receptores serán el suelo, la fauna y la flora y los trabajadores y pues ya aquí está la presencia de la población cercana pues debido a que el aire transmite o va a ser una vía para la transmisión de del material particulado. En el suelo pues tenemos como medida pues como un riesgo que es la contaminación del suelo. Y para prevenirlo es importante durante la fase de construcción y excavación, instalación de mecanismos que eviten la dispersión de los contaminantes por acción del suelo. En la fauna y la flora también aplica esta medida de intervención de instalación de mecanismos. También para los trabajadores, pues también habría que aplicar las mismas medidas de intervención anteriormente mencionadas para los trabajadores. Y pues la población cercana, pues además de las medidas, digamos, de tener una vigilancia epidemiológica, de darles capacitaciones acerca de los trabajos que se van a desarrollar, es muy importante hacer un acercamiento preventivo para informar a la comunidad las medidas de control que se van a tomar durante la construcción y los cuidados que se van a tener para evitar que el material particulado llegue hasta la zona de la comunidad. Y por último tenemos pues la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas. Sabemos que allí se podrá afectar fauna y flora, los trabajadores y pues la población cercana, debido a que pues si hay cuerpos de agua o hay vertimientos
de una u otra manera estarán, o estas aguas subterráneas estarán conectadas con cuerpos de agua también, otros cuerpos de agua subterráneos y superficiales, llevaríamos a la contaminación de estas fuentes, que llevaría pues a que las personas o la población tenga trastornos digestivos, cáncer, afecciones en la piel y en las mucosas oculares, nasales, y pues también presenten momentos de estrés. Por lo tanto, es muy importante aplicar las medidas de intervención anteriormente mencionadas, como son el monitoreo de los cuerpos de agua, informarse acerca de la calidad de agua que se está teniendo, de los peligros del consumo de esta agua si está en parámetros de control fuera del consumo humano, y pues obviamente también tener un plan de vigilancia epidemiológica y atender los casos que se presenten. Posteriormente ahora vamos a hacer el análisis de los riesgos que se presentan en la fase de uso residencial. Aquí tenemos dos fuentes, que será como tal el suelo que está contaminado y las aguas superficiales y subterráneas que se contaminan. Como vías, pues vamos a tener el mismo suelo, las aguas superficiales y subterráneas, y también pues el suelo y el subsuelo que está allí. También tenemos como receptores los cuerpos de agua, el suelo, la población, fauna y flora. Dentro de los riesgos, pues la contaminación como tal del agua, la afectación de la fauna y de la flora, contaminación del suelo, en la población afecciones en la piel, puede haber pues por los metales pesados presentes posibilidad muy remota de cáncer, trastornos digestivos y cerebrales. En la fauna y la flora pues obviamente también, como habíamos dicho anteriormente, el detrimento de las especies. Y bueno, ¿cuáles son las medidas de intervención que se van a tener en cuenta? Realizar monitoreos periódicos, informar de la calidad del consumo del agua y los cuidados que hay que tener, porque sabemos que en esta zona hay captación de aguas subterráneas. En el tercer momento, hacer unos monitoreos bianuales en tejido animal y vegetal durante 10 años para revisar si hay presencia de metales pesados. En el suelo hay que evitar la siembra de árboles de pancoger y otros cultivos, pues porque podrían infiltrarse trazas de metales pesados en los frutos. Quinto, hacer unos monitoreos de suelos bianuales durante 10 años. En la población, pues continuar con las medidas, la aplicación de las medidas anteriores también aplica para ellos, realizar charlas informativas sobre la efectividad ya que tuvieron esas medidas de remediación que se hicieron sobre los suelos, e implementar programas de vigilancia epidemiológica y atender algunos casos presentes. Tengamos en cuenta que pues se espera que las medidas de remediación del suelo y del subsuelo, y pues también obviamente se van a ver reflejadas en la buena calidad de las aguas subterráneas, pues sean muy aptas estas medidas de recuperación para que la población pueda residir de forma tranquila en el tiempo. Sin embargo, por ello, como ustedes pudieron observar, se plantearon unos monitoreos periódicos durante 10 años para evaluar qué tan efectivas fueron esas medidas de remediación y la desaparición o aparición de algunas sustancias en el tiempo. Como séptimo paso vamos a tener la medida de remediación, y pues que en este caso es estudiar si la medida de remediación que se plantea o que plantea el estudio de caso para recuperar el suelo es acorde con el futuro uso que se va a destinar, pues que va a ser un uso residencial. Se revisó que la simple pavimentación del suelo con el tiempo puede presentar fisuras que van a permitir el ingreso del agua, o también, digamos, pues va a haber un movimiento de contaminantes y también puede darse de pronto la floración en el tiempo de ciertos contaminantes. Entonces, no es una medida 100% segura. También, digamos, esto mismo puede generar la contaminación, digamos, porque no se saca de raíz la contaminación por la presencia de esos metales pesados, de esos hidrocarburos aromáticos. Entonces vamos luego a verlo reflejado en contaminación de las aguas superficiales, en la contaminación de esos pozos que existen allí donde la gente capta aguas subterráneas, y pues en la afectación de los cuerpos de aguas superficiales y de las personas que estén en contacto con ellas. Es por ello que se propone
que antes de una pavimentación se haga una fitorremediación in situ y una rizodegradación. La fitorremediación se aplicará específicamente sobre los metales pesados, pues se determinará qué especie sea la más apta debido pues a ojalá sea una especie autóctona de la zona, y también pues revisar la rizodegradación con hidrocarburos, pues para los hidrocarburos que están allí presentes. Si nosotros hacemos entonces la remediación in situ del suelo, estaremos más tranquilos sobre la calidad de las aguas subterráneas a futuro que se van a tener. Y se tendrá una medida definitiva para poder construir sobre esa zona, ya pues una zona, y poderla dar un uso residencial, pues que vamos a tener la presencia de personas que podrían afectarse por el afloramiento de estos contaminantes que estuvieron allí presentes. Agradecemos entonces, muchas gracias entonces por escuchar esta grabación, este video. Acá están mis contactos y bueno, Dios los bendiga. Muchísimas gracias.